Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros en Acción Positiva. Gracias por su compañía. Ya estamos en este ambiente navideño de este año que ha sido particularmente difícil, porque pues por la marca del COVID nos ha traído un año en el cual hemos tenido que enfrentar una tremenda cantidad de cambios, una tremenda cantidad de retos, una tremenda cantidad de incertidumbres. Pero ahí vamos, va Guatemala, va el mundo, vamos saliendo adelante y vamos pues encontrando las soluciones dentro de este cuadro que definitivamente ha sido complicado. Acaba de celebrarse también el Día del Médico, lo cual yo quiero mencionarlo, porque realmente los médicos han estado en la primera línea junto con el personal paramédico y queremos aprovechar pues para mandarle un saludo y un reconocimiento a todos los médicos, colegas y amigos de Guatemala y el mundo. Agradecerles esa entrega, muchos de ellos dieron su vida junto con el personal paramédico que los apoya y entonces pues un saludo muy especial a todos los colegas, amigos del mundo. Hoy quiero dar la bienvenida muy especial a la doctora Iris Casali. Doctora Casali, bienvenida a Acción Positiva. Quisiera aprovechar el saludo que hizo Francis porque es verdad, es Día del Médico y no solamente es recordar la profesión que tenemos, sino todos los médicos que en la primera fila murieron alrededor del mundo en esta pandemia. Muchísimas gracias, doctora Casali. Yo creo que eso es algo que tenemos que señalar porque lo hicieron en una lucha muchas veces dispareja, sin elementos suficientes, algunos lastimosamente sin pago, pero ahí estuvieron, nunca dieron un paso atrás y yo creo que tenemos que honrar su memoria y honrar su futuro y su presente, buscando un sistema de salud en Guatemala y en el mundo que verdaderamente sea humano, sea sensible, tenga recursos. Bueno, cuando tuvimos acá a la doctora Casali hace algún tiempo, voy a precisar las fechas porque es muy importante. La primera vez que en este año 2020 tuvimos a la doctora Casali fue el día 15 de marzo. Y señalo el 15 de marzo porque en Guatemala el primer caso de COVID fue diagnosticado prácticamente un día después de que nosotros tuvimos este programa. El gobierno había ya llamado a un estado de calamidad ratificado por el Congreso el día 11 de marzo y bueno, pues este programa en el cual la doctora Casali nos acompañó, nos ilustró sobre qué era ese virus que venía por ahí desde la China, aparentemente ahora no se sabe ni siquiera dónde se originó, pues la doctora nos dio una verdadera cátedra ese día sobre qué era ese virus. Y bueno, pues es bueno recordarlo, Iris, lo que nos contribuiste en ese momento. Algo interesante es que en aquel momento pues no usábamos esto que ahora todos lo utilizamos, esta mascarilla que se ha vuelto parte de nuestra vida y que tenemos que seguirla utilizando, porque tenemos que tener esa medida siempre, no importa dónde estemos, utilizarla porque sirve para prevenir una buena parte de estos contagios. Doctora, ¿cómo ves lo que nos ha pasado desde aquel 15 de marzo, cuando hablamos por primera vez, y hoy, en estos meses, qué ves la situación que se ha producido? Bueno, yo creo que Guatemala, como el resto del mundo, no podría ser diferente. Tuvimos un pico muy elevado entre junio y julio. Tuvimos muchísima positividad, pacientes que se detectaron positivos por las pruebas y pacientes que desafortunadamente fallecieron. Interesante, sin embargo, es señalar que lo que pensábamos que iba a pasar en América Latina no se dio como esperado, es decir, no hubo la cantidad de mortalidad, sin menospreciar, por supuesto, el número que llevamos, la cantidad de mortalidad que se esperaba, tomando en cuenta la forma en que vivimos, el hacinamiento, la aglomeración y asimismo el sistema de salud precario con el que contábamos. Interesante es señalar entonces que la mortalidad no fue como la habíamos calculado, mas sin embargo fue importante. El segundo punto que quiero señalar es que Guatemala fue de los primeros países que tuvo como una medida obligatoria el uso de la mascarilla, que viéndolo en retrospectiva, recuerdo mucho que fue un poco de discusión en los primeros meses porque la preocupación era que se acabaran las mascarillas para todo el personal médico y paramédico que iba a atender a los pacientes.
Muchos meses después, fue el CDC quien empezó a abogar por el uso de la mascarilla. Nosotros ya llevábamos mucho tiempo de estarla usando obligatorio. Es interesante hacer ver que hay ahora teorías de que el uso de la mascarilla pudo haber contribuido a que entraran pocas microdosis, digamos, de virus y que eso nos mantuviera con una, digamos, se cree que podría haber sido una mini inmunización la que nos ha ido protegiendo. Y el otro punto que quiero señalar es que aún con la precariedad del sistema de salud en el que nosotros nos encontramos, puedo decir que la fortaleza y la riqueza que tuvimos y tenemos es el personal médico y paramédico que se prestó a trabajar sin fronteras y sin límites de tiempo. Yo creo que esos son los factores más importantes a señalar. Y por último, perdón, es tal vez no solo lo positivo, pero también ver el cansancio del encierro. Yo creo que esto que está sucediendo, este repunte que se está empezando a notar ahora, es una respuesta a que la gente estuvo mucho tiempo encerrada y empezó ahora a salir sintiendo que finalmente les liberaron, olvidando, eso sí, el riesgo y que el virus aún persiste y aún necesita vivir y buscar seres humanos para contagiarnos. Muchísimas gracias, Iris, por estos señalamientos que creo muy oportunos. Ahora, pues vamos a avanzar un poco en el sentido de que este virus ha sido un virus sumamente extraño, ha comportado de una forma muy diferente, sintomatologías muy variadas, unos desarrollos clínicos inesperados y obviamente, afortunadamente, la letalidad para nuestros países ha sido bastante baja, varios factores, incluso tuvimos aquí a la doctora Carolina Varías, quien presentaba la tesis de la vacuna BCG como uno de los factores que pudieron haber ayudado, pero en fin, afortunadamente una letalidad baja. Dentro de todo este panorama, cuando habían tratamientos de todo tipo, todo el mundo recetaba una cosa o la otra, al fin ahora ya existen protocolos, pero algo que siempre ha estado ahí como el faro de luz al cual queremos llegar es la vacuna, doctora. Ahora, la vacuna. Recientemente Oxford en Inglaterra lanza y dice en el Reino Unido ya vamos a empezar a vacunar porque ya tenemos la vacuna. ¿Cuál es el estadio preciso en este momento, doctora? Bueno, yo quisiera hacer como un recordatorio que hay dos tipos de vacunas. Unas que son las mRNA y otras que son como la de AstraZeneca. La vacuna de Oxford, patrocinada por AstraZeneca de Reino Unido, es una vacuna que tiene la misma mecanismo de acción que la vacuna de China y que la vacuna rusa. O sea que este es el mismo sistema, solo que diferente marca, digámoslo así. La de AstraZeneca tiene una forma de actuar y voy a hacer si me lo permiten, voy a hacer una breve introducción de cómo es que necesitamos hacer las vacunas. Lo que nosotros como seres humanos queremos es que el cuerpo se aprenda a defender. Queremos que el cuerpo haga defensas contra el virus. Eso es lo que nosotros queremos. Para lograrlo hay dos formas, que nos dé la enfermedad o que nos den el virus de alguna manera. Dar el virus completo nos enferma y tenemos riesgo de morir. Entonces se han hecho varias formas de meternos el virus sin que nos enferme. La de la de Oxford o de Reino Unido o China o Rusia, lo que hizo fue que metió un virus que se llama adenovirus. Este virus es del chimpancé y ese virus nunca ha tenido contacto con los seres humanos. Entonces se ha hecho de tal manera que nosotros no nos vamos a morir por ese adenovirus. Tampoco vamos a hacer anticuerpos contra ese adenovirus. Pero a ese adenovirus lo cambiaron genéticamente, es decir, que dentro de su interior tiene el ADN del virus con el cual se reproduce. Le quitaron un pedazo a ese ADN y le insertaron otro pedazo formatado en laboratorio. Este adenovirus se mete entonces en la inyección, se mete al ser humano. Y ese ADN se mete dentro del cuerpo porque éste empieza a defenderse.
Y es interesante porque se mete adentro de nuestras células y el pedacito que se modificó es aquel que el cuerpo empieza a reproducir. Lo reproduce y entonces el cuerpo mismo empieza a reconocerlo como un enemigo y hace anticuerpos contra ese pedacito de virus. No sé si fui muy extensa, pero lo que quiero que veamos es que el vehículo que usa la de Oxford o la de China o la de Rusia es un virus en donde meten un pedacito de ADN, el cual el cuerpo reconoce y lo llega a formar proteínas y el cuerpo mismo hace las defensas, los anticuerpos. Esta proteína se parece al coronavirus, al COVID. Por esa razón es que hacemos anticuerpos. Entonces, Muchas gracias. Yo creo que es una explicación muy buena y muy agradecida, verdaderamente, Iris. Obviamente vamos a escucharla varias veces porque lleva mucha información que no es del uso común que lo utilicemos, pero yo creo que esa es una explicación muy buena. Ahora tú mencionas esta, pero hay quienes dicen que no es totalmente confiable todavía. ¿Cuál es la confiabilidad? Según lo que estaba leyendo, Oxford dice que 95% de confiabilidad de que previene. ¿Ese es el número correcto? Bueno, entonces resulta ser que se hicieron varias pruebas. Entonces la de Oxford lo que hizo fue que tomó voluntarios, 30,000 personas que las dividió en varios grupos, en Brasil, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Les colocó la vacuna a la mitad y a la otra mitad les dejó placebo, es decir, les puso agua. ¿Ya? Nadie sabía qué se había colocado. Entonces, este estudio lo que hizo fue ver en la población, tanto que le pusieron agua como la que vacunaron, les estuvieron viendo a nivel de hisopado nasal si tenían en algún momento el virus. Es decir, esta vacuna sí buscó en qué momento uno podía tener el virus aunque no tuviera síntomas. O sea que buscó si estábamos infectados. Además de eso, vio si había gente que estaba enferma, ¿sí? Entonces, enferma es que ya tuvo el virus y además tuvo síntomas. Ellos vieron las dos cosas. Y entonces se encontraron puntos importantes. La eficacia. ¿Es eficaz? Sí. En el primer reporte salió que tenía 64% de eficacia para lo que es el portador, ¿sí? De infeccioso, pero el 95% para evitar, digamos, la enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, eventos serios que tiene esta vacuna, prácticamente los mismos que muchos. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo y dolor en el sitio de la inyección. No hubo muchos eventos adversos serios, excepto los que usted mencionó. Uno que fue una mielitis transversa, que aún están en discusión. Otro que los forzó a cerrar el estudio porque no sabían si tenía alguna relación. Efectivamente no tuvo ninguna. Así que esto se va a seguir viendo en el camino, cómo reacciona. Es verdad, el Reino Unido ahorita está abriendo las puertas no solo para la de Oxford, sino que además para la de Pfizer o BioNTech, que esa es de mRNA. Por ejemplo, una pregunta que surgía de alguna persona que nos consultaba, decía, mire, ¿qué peligro hay de que esto produzca un cambio genético en el ser humano? Porque había quien le preocupaba que fuera a producir alteraciones. Sí, es excelente pregunta y de verdad que mucha gente le teme a esto. Bueno, voy a adelantarme un poco con las otras dos vacunas, que es el otro mecanismo, que este es aún más novedoso, que es la de Pfizer y la de Moderna. En este caso, en vez de meterlo dentro de un virus o un adenovirus, lo metieron en una sustancia de lípidos, el pedacito del RNA de una vez. Y este es el que entra a la célula y el cuerpo genera proteína y contra esa proteína se pelea. Entonces la primera pregunta es, pero si está el cuerpo reproduciendo proteínas que no son propias, sino que son programadas, ¿no será que el cuerpo va a empezar a programar otras cosas? El punto aquí fundamental, y eso es a lo que se apuesta y es a lo que se ha visto, es que estas vacunas o este sistema de hacer mRNA existe desde hace mucho tiempo
Y esta fue la oportunidad para hacer finalmente la vacuna y aplicarla. Y por eso salió tan rápido. Pero esto se ha visto que no genera daño genético en el ser humano, es decir, no es que si a mí me la ponen yo en el futuro puede ser que me empiece a cambiar de color o algo así, no. Esta es un extracto tan específico que lo único que hace es producir una proteína específica parecida al COVID. No hace otra cosa. El código que lleva esto es solo ese pedacito. O sea que no existe ese riesgo, digamos, la gente que tenga esa preocupación puede quitarla dentro de su lista de preocupaciones porque eso no es un problema que vaya a suceder. Ahora, por ejemplo, doctora, mucha gente me dice, mire, cuando salga yo no me la pongo, o yo voy a esperarme 6 meses a que le empiecen a poner y ver qué sucede. ¿Usted se pondría la vacuna de inmediato? Yo sí, yo sí. Los riesgos que corremos ahorita, me encantaría poder decir que dentro de los avances, como muy buena pregunta hizo al principio, fue ¿qué hemos visto del COVID? ¿Dónde estamos? Bueno, sabemos muchas más cosas ahora, hay un poco más de tratamientos, pero ninguno de estos tratamientos es al final 100% efectivo. Tampoco tenemos claridad de cuáles son los factores que hacen que algunas personas fallezcan y otras no. Hay factores, es verdad, de mayor riesgo, pero sabemos de personas que son jóvenes, no tienen comorbilidades y fallecieron. Y aún estamos preguntándonos por qué América Latina y África tiene la letalidad que tiene, mientras que Europa y Estados Unidos tiene otra. Y como usted bien decía, se habla de la BCG, se habla del grupo sanguíneo, de tantas cosas, pero ninguna de estas nos lo dice. Entonces yo diría que en este momento recibir el COVID, uno puede decir, bueno, me da una gripona, como han dicho algunos, o caigo en ventilador, que esas son las dos opciones, así de claro es. Y el problema es no saber, mientras que con la vacuna existe la posibilidad de evitar la enfermedad. Y eso es una apuesta mucho más segura. Gracias, doctora. Aparte que son 2 dosis, una primera y una segunda dosis. ¿Esto tiene alguna razón? ¿Es un refuerzo? ¿Por qué son 2 dosis, doctora? Excelente. Son 2 dosis porque se ha visto por la cantidad de anticuerpos y de células T que logra levantar. Se encontró que con la primera dosis se elevaban a cierto nivel y con la segunda dosis se lograba una elevación mucho mayor. Y eso es lo que mantuvo la idea de poner 2 dosis. ¿Por qué se hizo con un mes de diferencia? Porque básicamente, digamos, la de Pfizer son 22 días, la de Moderna son 28 días de diferencia una con la otra. ¿Por qué una 21 y otra 28? Recordemos que esta es experimental, están probando. Y la segunda es que, ¿por qué solo un mes? Porque la idea es en qué forma hacemos que en este momento de pandemia y que hay urgencia, hacemos que haya rápidamente anticuerpos y respuesta científica. Gracias, doctora. La disponibilidad de la vacuna ha sido un tema que todo el año ha venido preocupando. Incluso fue motivo de una campaña política. Por ejemplo, en Estados Unidos era uno de los temas de campaña, que Estados Unidos son los países más golpeados, con mayor cantidad de casos y con mayor letalidad. Pero era, la vacuna ya viene, la vacuna ya viene. Bueno, resulta que la vacuna aparentemente ya está acá. Oxford ya empieza a vacunar, Rusia también ya empieza a vacunar, la China también. Ahora, obviamente se menciona que en Estados Unidos están pidiendo 100 millones de dosis, que Japón está pidiendo una X cantidad de millones. A lo que voy es que en el mundo vemos 7.700 millones de habitantes. ¿Cuándo nos irá a llegar esas dosis a nosotros? Porque realmente, obviamente, los que tienen más recursos probablemente la van a tomar primero que la que tomamos nosotros en nuestros países. ¿Cuándo nos irá a llegar eso? ¿Qué cree usted, doctora? Bueno, yo creo que aquí hay 2 puntos importantes. El primero es que se sabe que Pfizer, por ejemplo, calcula que va a tener 50 millones de dosis para finales de este año y calcula tener 1.3 billones para el próximo año. Por supuesto que usted tiene toda la razón. Ya ahorita muchos ya compraron por adelantado. De hecho, estaba leyendo que ya México,
Recuerdo que hay otro país de América del Sur que hizo contrato con Pfizer para tener vacunas, Reino Unido también, y no se diga Estados Unidos. En cuanto a la de Moderna, viene pisando los pies también, vendiendo el mismo sistema, la misma vacuna. ¿Cuándo América Latina va a ser? Pues bueno, yo veo, por ejemplo, que México va a empezar a recibir 250,000 dosis para empezar a vacunar a los trabajadores de salud como prioritarios. No tengo claro cómo van a empezar los otros países. Yo creería, y voy a ser muy honesta, el que pague tiene. Yo no sé si la política del país va a dirigirse, como lo está haciendo el resto del mundo, a aplicar la vacuna y ponerlo como una prioridad. En mi opinión, es una prioridad en salud, en economía y en sociedad. Hicimos una consulta con el señor ministro de Finanzas, quien ha estado aquí con nosotros en varias oportunidades. En una de ellas, él mencionó que en el presupuesto del 2021, que ahorita está en la cuerda floja por todos lados, se habían incluido 400 millones de quetzales para la compra de vacuna. Antes de este programa le llamamos para ratificar esa información y muy atentamente nos confirmó que en el proyecto el presupuesto existe. Ese presupuesto, como usted lo sabe, está ahorita en una revisión. Pero también me confirmó el señor ministro que ya se erogaron 10 millones, que se adelantaron 10 millones de dólares para compra de vacuna. Es decir, sí existe acá la asignación presupuestaria y ya efectivamente se han asignado 10 millones este año, no para el siguiente periodo, sino que para este año. La pregunta acá será, bueno, si estamos gastando millones del Estado, la vacuna será gratuita, tendrá un costo. En países como el Japón va a ser 100% gratuito, Inglaterra es 100% gratuito, en Estados Unidos también señalan que una parte es gratuita y en Rusia también. Veremos qué sucede acá, doctora. Bueno, solo para tener un poco los datos de costos, ya salió ahorita el costo en Estados Unidos, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, las 2 dosis están en alrededor de $39, la Moderna en 37 y la de Oxford o AstraZeneca está en $4 por el tipo de producción que es. Y quisiera señalar también que el grupo de Oxford no recibió, perdón, el de Pfizer no recibió apoyo estatal, sino este fue un grupo farmacéutico el que la hizo. Entonces, yo creo que si están alrededor de eso los costos, pues debiese ser un poco más accesible. Existe también un grupo que es el COVAX, que es el grupo de los países que se han reunido para ayudar a los países que no tenemos todos los recursos para adquirir la vacuna y hacerlo en menor costo o incluso gratuito. Así que yo creo que estamos en este abanico de posibilidades. Todo depende de cómo nos organicemos. Una de los señalamientos que me hacían también antes del programa es que la cadena de frío es muy importante en esta vacuna. El avión este que transportó la primera cantidad de las dosis, pues era un avión a una temperatura sumamente baja. Entonces en Guatemala, probablemente en muchos países de la América, tenemos una gran debilidad en nuestra cadena de frío. ¿Cómo vamos a trabajar entonces si eso es necesario? ¿Cómo va a llegar a las aldeas más alejadas? ¿Se irá a trabajar algún tipo diferente? Porque se necesita que esté bajo este sistema. Y es muy buen punto, Francis, porque en realidad, como dije, eran dos grupos distintos de vacunas, el que tiene el adenovirus y el que tiene el mRNA, que es Pfizer y Moderna. Las del mRNA necesitan una cadena de frío más especial. Por ejemplo, la de Pfizer necesita que esté a -70 y esos solo son congeladores prácticamente de tejidos. Europa tiene ya preparados, Alemania ya tiene preparados sus congeladores, Reino Unido también, para poder manejar. Incluso salió un reportaje hoy de Estados Unidos donde ya hay un lugar que tienen su sitio para congelar. En nuestro país, bueno, y Pfizer está trabajando ya en tener como congeladores de transporte, utilizando hielo seco. El hecho es que una vez se saca esta vacuna, el tiempo que pueda tardar en una temperatura un poco más manejable puede ser de alrededor de 15 días, 7 días, perdón, para seguir vacunando. La Moderna no necesita una temperatura como esta,
también la necesita elevada, pero puede durarnos más o menos un mes a esa temperatura de 25 Fahrenheit. La de Pfizer puede durarnos a 25 Fahrenheit 5 días y si la pongo menos 94 me va a durar hasta 6 meses. Entonces, es tiempo y temperatura, ese es el punto. En cambio, la de Oxford o AstraZeneca es una que podemos utilizar de 2 a 8 grados. Entonces, con todo el sistema de frío que tenemos en América Latina para todo el resto de vacunas. Por esa razón es que COPRECOVID, el doctor Asturias, mencionó en una de sus conferencias que para él lo más probable o lo más factible era que para Guatemala y América Latina la vacuna que se utilizaría es la que usted decía, Francis, la Oxford, por el sistema de cadena de frío, etcétera. Eso, por supuesto, no quiere decir que no haya alguna instancia que se pruebe tener las otras dos. Doctora, muchísimas gracias por esta ilustración que nos ha dado. Definitivamente hay mucho más que podemos tocar sobre este tema. Se habla, por ejemplo, de una vacuna que se aplique nasalmente también, porque es el primer lugar donde entra el virus, lo cual es una teoría muy interesante. Pues yo, para resumir, quisiera tratar de decir, como usted nos señala, ya hay una vacuna, ya es una vacuna que tiene confiabilidad. Usted se la pondría para aquellas personas que tengan miedo de ponerlo o no. Es mejor saber lo que a uno le va a pasar y no saber qué es lo que no le va a pasar. Y luego, pues esperemos que esté disponible en Guatemala en el momento adecuado y que podamos tener la forma logística de distribuirlo de una forma correcta. Doctora, le vamos a agradecer muchísimamente de nuevo que nos haya acompañado, de nuevo nos enriquece con su conocimiento y qué bueno que tuvimos la oportunidad de empezar en marzo a hablar sobre ello y hoy estamos meses después hablando sobre ya la posible solución muy cercana a nosotros. Gracias, Francis, gracias a todos. Yo creo que debemos tener abiertos los ojos y abierta la posibilidad de tener una vacuna que pueda ayudarnos a resolver parte del problema, porque no vamos a dejar de usar mascarillas a pesar del uso de la vacuna, no vamos a dejar de tomar medidas de distanciamiento hasta que veamos la evolución y la inmunidad que esta adquiere. Gracias, Francis. Muchísimas gracias, doctora Casali, de nuevo, y a usted que nos ha estado oyendo, nos ha estado viendo por sus aparatos de televisión o por la radio, pues yo creo que lo importante es seguir cerca con su médico, cualquier consulta que aparezca, hacer la pregunta correcta y seguir este lineamiento. No nos descuidemos, la segunda ola anda girando por el mundo, no sabemos exactamente su impacto. Sabemos de casos cercanos que están ocurriendo, entonces prevengámonos, mantengámonos y cuando llegue la vacuna, utilicémosla. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Francis. Adiós. Y a ustedes que nos han acompañado esta noche, nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchas gracias.